Bueno, muy bien, entonces ya estamos en el momento en el que hemos aprendido qué es una hoja, qué es un libro, cómo crear un archivo, cómo guardarlo, cómo buscar archivos recientes, y ahora vamos a hablar entonces un poco sobre cómo se introducen datos, qué podemos hacer cuando introducimos datos, cómo los podemos modificar, si algo nos pasa o definitivamente ya no es el dato que necesitamos. Entonces vamos a hablar un poco sobre el tema de introducción de datos. Entonces, cuando nosotros hablamos de introducción de datos, vamos a recordar lo que hablábamos sobre la denominación de una celda, ¿cierto? Entonces, en nuestro ambiente de Excel, vamos a abrir acá un archivo nuevo, ¿cierto? Ya aprendimos cómo se abre un archivo nuevo. Entonces, en ese momento vemos que todos los cuadritos que aparecen acá son celdas, más solo será celda activa en la medida de que yo le dé clic y me aparezca negrito. Ahí se me convierte en una celda activa, de lo contrario es solamente una celda. Entonces, resulta que en este proceso de incorporación de datos, pues yo voy a decir que voy a ingresar el dato de un nuevo colaborador que se llama Fernando Ramírez Espejo. Listo. Entonces ahí ya tengo un colaborador que se llama Fernando Ramírez Espejo. Cuando yo voy a escribir otro colaborador, por ejemplo, Luis Alonso Castro, entonces en el momento en que yo ya estoy listo, que ya terminé de digitar lo que yo tenía que digitar, pues ¿qué hago? Le doy enter, ¿sí? Entonces le daré con esta tecla enter y ya en ese momento él ya me toma esa información. Pero resulta que el señor no se llamaba Luis Alonso Castro, se llama Luis Alonso Rodríguez. Entonces, ¿qué hago? Hay dos opciones. Tú puedes o le das doble clic o le das con la tecla, te ubicas en la celda activa F2. Entonces acá F2 o con el ratón le vas a dar doble clic y en ese momento, volvemos a hacer el ejemplo, acá lo vamos a dar doble clic. Si ustedes observan acá en esta parte, miren, si yo me muevo para esta celda me aparece vacío, pero cuando yo me muevo para acá yo ya observo, esto se llama una barra de fórmulas, entonces yo puedo darle ahí y llego a decirle ok, no se llama Luis Alonso Castro, sino se llama Luis Alonso Rodríguez y nuevamente le doy enter. Entonces repetimos, le puedo dar F2 y ustedes observan que ya ahí me aparece el cursor, le puedo dar doble clic, también me aparece ahí, o me voy a la barra de fórmulas y también lo puedo modificar. Esas son las diferentes formas de modificar una celda. Ahora, resulta que validando la información, no, él sí era Luis Alonso Castro. Entonces, para no volver a escribir, hay unas funciones que se llama la función deshacer y la función rehacer. Entonces acá lo vamos a ver un poquito más grande, encontramos el icono de la función deshacer y de la función rehacer. Deshacer, rehacer y guardar. Recuerden que siempre tenemos que estar guardando para que no se nos pierdan las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le voy a deshacer porque el señor sí era Luis Alonso Castro. Entonces él me va a mostrar, miren, cuando yo leí, entonces yo le puedo decir acá, él sí es Luis Alonso Castro. Cada una de las opciones de rehacer y deshacer me muestra lo último que yo he hecho. Entonces yo le puedo decir, sí, él era Luis Alonso Castro, devuélvame hasta ese punto y él me lo va a dar. O sea, esto me permite es que si yo me equivoco, me pueda ir acá al menú desplegable del menú deshacer y devolverme hasta el momento en el que estaba bien. Pero resulta que no, si era Luis Alonso Rodríguez. Entonces me voy a la tecla rehacer, que es esta flechita que está con curvita hacia la derecha, le doy el menú desplegable y le digo, oiga, no, ¿sabe qué? Él sí era Luis Alonso Rodríguez. Entonces me puedo volver
¿cierto? De tal manera que también pueda o rehacer o deshacer. Vamos a hacer otro ejemplo. Resulta que acá yo coloqué Fernando, acá coloqué Alberto y aquí coloqué Martínez. Resulta que ya no va el apellido, solamente va estos dos nombres, entonces yo le puedo decir deshacer. Entonces ya me quita el Martínez, pero no, después sí vi que tenía el apellido, entonces le doy rehacer y ya me aparece ahí. ¿Listo? Entonces con eso ya hemos aprendido a modificar una celda, la utilización hacer y deshacer. ¿Listo? Vamos a hacer entonces nuestra actividad número 5. Para introducir contenido en una celda tendremos que desplazarnos hasta dicha celda mediante un clic y utilizar el teclado para introducir la información que deseamos. Podemos editar la introducción mediante las teclas comunes de retroceso, suprimir, mayúscula, etc. Si ustedes leerán cada una de las actividades e indicarán cuál es la respuesta y acá dirá si es correcto o es incorrecto. Y en la última actividad vamos a mirar, para modificar el contenido de una celda usted podrá utilizar hacer clic en la celda activa, aparecer su contenido en la barra de fórmulas, pulsando entonces F3 y pasamos al modo de edición de la misma. ¿Es correcto o no es correcto? Usted podrá colocar acá su respuesta y acá nos dirá si es correcto o no es correcto. Bueno, aquí hemos aprendido entonces lo que es introducción, ajustar, borrar, rehacer y deshacer. Nos vemos en la próxima actividad.